Hola, muy buenas tardes, estimadas amigas de redes sociales y oyentes que nos escucha en esta ocasión. Estamos por aquí con una entrevista y para ello tengo una amiga muy querida y también es una compañera de iglesia con la cual he compartido muchas cosas y la estimo demasiado, y ella viene desde Argentina. Y te presento, Eli, a mi público oyente de redes sociales y las plataformas digitales. Hola, un placer estar contigo, Olga, y bueno, con ustedes. En nuestras vidas, en la época infantil o escolar también, ¿cómo describes el ambiente escolar o infantil en tu familia, en tu infancia? Vale, mi ambiente siempre fue normal. A ver, yo soy la cuarta de cuatro hermanos, yo soy la última, la número 4 sería. Y bueno, en mi caso fue criarme entre mis hermanos, o sea, siempre tuve el apoyo, si se puede decir, de mis hermanos que eran más grandes. Mi padre trabajó siempre mucho, entonces él fue como un poco ausente en ese sentido de estar, pero bueno, mi mamá no. Y fue normal, dentro de los estándares normales. Sí han pasado algunas cosas, pero podría decirse que normal. Y en el ámbito escolar también no tuve cosas negativas, ¿no? Sí. O al menos en comparación con otras vivencias, lo mío fue bastante normal. Muy bien, y vamos a la siguiente pregunta que dice: ¿alguna vez has notado comportamientos inapropiados de personas cercanas, ya sea en la familia o conocidos o en el ambiente escolar? Bien, nosotros hemos tenido la particularidad de estar como familia, tener un núcleo bastante como separado, porque mi madre nació en una provincia y vivió toda su vida, o bueno, parte de su juventud en una provincia. Mi padre también estuvo en otra provincia, y claro, cuando ellos se conocieron por vacaciones y tal, pero luego cuando ellos se casaron nos fuimos a otra provincia a vivir. O sea, mi madre del Chaco, de Resistencia, provincia del Chaco, mi padre de Santiago del Estero, en Argentina te estoy hablando, Claro. ¿no? Y nos fuimos a vivir a Córdoba, o sea, a ninguna de los dos lugares donde ellos vivieron, digamos, en su juventud, bueno, toda su vida hasta su juventud y el tiempo que se casaron, y fuimos a vivir a Córdoba. Entonces, claro, mi familia, el núcleo familiar siempre fue mi papá, mi mamá, mis hermanos y una que otra vez mis parientes que nos iban a visitar, ¿no? Entonces, claro, nosotros no tuvimos mucho vínculo con ya sea tíos, Sí. parientes de parte de mis padres o de parte de mi padre o de mi madre, Sí. sino que siempre tuvimos un vínculo más bien pequeño. Muy cerrado. Pero sí Entre tuve... padres y hermanos. Exacto, pero sí tuve la oportunidad de tener como una experiencia fea, no de familiares, sino de una persona que fue a trabajar a mi casa a hacer arreglo de construcción. Entonces, no de familia, pero sí de una persona ajena a la familia. Perfecto. Bueno, yo también, a lo que vas diciendo que has crecido solamente con tus padres y hermanos, yo también vengo de esa situación, porque si bien es cierto, yo tengo una familia muy numerosa de parte de padre y madre también. Recuerdo que la única tía cercana que tenía era la hermana de mi padre, y hemos vivido con ella más cercana que con otros tíos de parte de cualquiera de los dos, y teníamos cierto apoyo, pero básicamente hemos crecido entre hermanos, que éramos muchos hermanos y Ya. padres, nada más. En otra localidad, fuera de lo que eran mis abuelos en concreto, no los he conocido y nada por el estilo. Vale. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿qué papel juega el miedo a la decisión de callar o decir a lo que te ha pasado como en estas circunstancias? Vale. Cuando, bueno, tuve una situación en particular con esta persona que era ajena a la familia, yo no callé, porque, claro, me dio mucho miedo. Entonces yo no callé, se lo dije a mi madre primero, estaba muy asustada, así que se lo comenté a mi madre. Y luego, bueno, mi madre se lo comentó a mi padre. Claro que desde allí mi madre tomó precauciones, porque claro, cuando se lo contó a mi padre mucho caso no hizo. Esta persona siguió trabajando en casa, pero claro, ya mi madre tomó más cuidado. ¿Has sentido más protección de parte de mamá Sí. que de parte de papá? Sí. Eso es lo que frecuentemente pasa en nuestro mundo
que venimos de una cultura sudamericana, por decirlo así, o Centroamérica, de los países donde estos casos se repiten a diario, y no solo es de ahora, es desde muchos años atrás, se repite mucho, y nuestros padres, propiamente las personas que más nos deberían proteger, muchas veces quedan callados, o simplemente no hacen nada más, y eso es todo, y que nos han marcado en realidad traumas muy fuertes, como a la vez muchas de la forma que hemos podido nos hemos defendido. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo influye la postura de un padre o familia la capacidad de hablar del tema? Como volvemos a recalcar, muchas veces no tenemos esa protección de parte de padre. Yo por experiencia personal hablo que mi padre, en vez de protegernos ante estas situaciones, se sentía más con echarnos la culpa a nosotros, que era nuestra culpa, que nosotros éramos lo que estábamos dando cabida a estas situaciones, y no hacía nada más para protegernos. Mi madre de alguna manera nos defendía, así como en tu caso, pero mi padre era siempre con esa posición machista que siempre decía, seguramente ustedes le han dado cabida. Y son cosas que si no puedes contar con tu propia familia dónde crees que deberías ir, es una situación bastante delicada que nos debería marcar como una alerta roja y urgente. Y ahora, ¿cómo afectó crecer en la sensación de que había justicia y protección? Hablamos de otras niñas. ¿Cómo pasó estas situaciones? Un ejemplo, donde no tenemos protección de ningún medio, ni social, ni familiar, o incluso personas de las mismas personas que nos educan, en otras palabras, nuestros profesores, si ellos mismos nos vulneran, ¿qué tipo de situaciones de justicia nos esperan? ¿Qué nos puedes decir más o menos sobre eso, Eli? Bueno, en mi caso, que como vos decías al principio, voy a una iglesia, ¿no? Y nos conocimos desde ese ámbito. Yo cuando estaba viviendo en Argentina, me tocó trabajar con niños. Y claro, nosotros tenemos en nuestras manos, como personas que trabajamos con ellos, la autoridad, se quiere desde lo bueno y también desde lo malo, porque claro, estamos en contacto con niños y nosotros o escuchamos alertas acerca de situaciones que vemos o de reacciones también que tienen los niños, o no la vemos, hacemos algo o no lo hacemos. Entonces desde ese lado tenemos la responsabilidad de prestar atención. En mi caso particular, cuando me pasó esto de niña, claro, yo tuve el oído de parte de mi madre. De mi padre no, pero sí de mi madre. Entonces, a veces sí se encuentra en esa situación de que le cuento o no le cuento a esta persona adulta. O va a tener el oído dispuesto a escuchar. Y ahí, claro, como personas nosotros adultas hoy, que hemos tenido ese tipo de experiencia, se nos hace como más sensible el prestar el oído y el atender a esas señales, ¿no? De rojo, de amarillo, en cuanto a ver situaciones o cosas que también nosotros hemos vivido, ¿no? Sí. Entonces, desde luego, porque vemos a los niños comportamientos, cierto tipo de actitudes que no son normales a una simple vista. Un ejemplo, que los niños se sienten como que abrazarse así solo, vivir su mundo, o simplemente están apagados, no ríen normalmente, no se alegran o no se sociabilizan. ¿Por qué? Porque algo está pasando en casa, en un ambiente que quizá ni los mismos padres, por la ausencia de que están en el trabajo, quizás muchas obligaciones, y no son conscientes de la realidad de lo que pasan con sus hijos. Claro. Y ese es el tema. No es solamente una situación en particular, sino que, claro, el niño expresa lo que, o no lo expresa, o sea, lo expresa el cuerpo en realidad, lo que no dice él con sus palabras, de que algo está pasando. Y bueno, nosotros como hemos tenido una vivencia en nuestra niñez, claro, tenemos que estar alerta a eso que está pasando, que quizá no sea solamente en un tema en particular, sino que, bueno, tiene que ver con su círculo más cercano. Sí, en lo secular es lo que nosotros percibimos cada día, y muchas de veces también pasa de que yo he pasado situaciones muy fuertes, pero en la época escolar, que yo no podía, como una y otra vez digo lo mismo, no contaba con apoyo de mi familia directamente, de mi madre quizás, pero mi madre tenía pocos recursos, o simplemente era el miedo de poder expresar, y me callé por muchos años, y era algo muy fuerte, en la cual cuando llegué a la vida cristiana, yo lo identificaba mucho más sensible, porque yo lo he visto en muchos casos, que también muchas hermanas, muchas personas tenían casi mismos testimonios, o de su círculo más cercano, o las personas que no vienen en sí
de la calle o gente extraña, en principio a dañarte. Muchas veces son de su propia familia, sus propios hermanos, y esto se repite no solo en Perú, no solo en Colombia, no solo en una parte del mundo, sino repite a diario. Y hoy en día las autoridades no hacen nada, lastimosamente. Quizás en otras partes donde estamos en Europa, quizás vemos tolerancia cero a este tipo de acciones, a este tipo de abusos y vulnerar a las personas y a la población más vulnerable. Y al menos nos alienta esa parte. Hablar quizás desde aquí, quizás no podemos hacer nada con las cosas que ya pasamos, pero ¿por qué no hablar estas cosas para poder ayudar a futuras generaciones que están al alcance de la tecnología? Me habló primero desde la fe y que me ayudó también a poder sanar. Porque claro, cuando pasan cosas así, a uno le queda una sensación de miedo, de desconfiar de las personas. De un sabor amargo. Claro, y esta persona en particular, que es una persona de fe, me ayudó desde su experiencia y desde el conocimiento también que adquirió en la fe, me ayudó a sanar. O sea que tuve personas, gracias a Dios, en el ambiente que me ayudaron a sanar. Perfecto. Por mi lado, cuando conocí a Dios, vi muchos testimonios. Eso fue que también me ayudó. Con un seguimiento específico no lo tuve de parte de mi iglesia, de mis líderes, de la iglesia o tal, pero los encuentros, el devocional diario, era el yo buscar mi propia sanidad y sanar diario. Hoy en día a veces todavía me cuesta soltar con facilidad esas cosas. Y pues hoy en día juega muy importante el no hablar solo de forma secular y no solo usar la palabra de Dios como para decir esto estás pecando, sino para decir lo que otros pecaron contra ti, nosotros de qué manera tenemos que sanar. Ya, pero es lo que dice la Biblia, ¿no? De perdonar, sí. Porque así como nosotros hemos recibido perdón de todo lo que hemos hecho mal,